Hola, ¿cómo están? Ya comencé a grabar. Sí. Bueno, mientras van llegando, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Yo Dime. en el, o sea, me puse a pensarlo después de hacerlo, pero en el segundo propuesto, en el de, ¿cómo era? Era como esta cosa que tiraba señales, una cosa así. ¿Este? Sí, después me di cuenta que al final decía como que tiraba dos, como que le tiraba Ah, dos veces. Y no, y como que eso como que me di cuenta después y como que no lo ocupé, y no sé, y no entendí para qué servía eso, cuál era la intención de eso. ya igual lo vamos a explicar a continuación, así que ahí puede que responda a tu Dale, pregunta. Ya bueno, entonces, aprovechando ese paso, vamos a hablar un poco de los propuestos. Bueno, el P4 era hacer un análisis discriminante, y bueno, como para contextualizar el análisis discriminante, ustedes tenían estas dos curvas, y ustedes tenían que encontrar como un punto en el que las probabilidades eran iguales, es decir, donde se intersectaban ambas curvas. Ya ese iba a ser el C. Y bueno, ¿y para qué se usa el test de discriminantes? Que muchas veces, como que para los clasificadores, por ejemplo, no sé si a alguien le interesa como el aprendizaje de máquina, los clasificadores funcionan con esto. Entonces ustedes tienen como un mapa, por así decirlo, y ustedes trazan la línea utilizando aprendizaje supervisado, y si cae en un lado de la línea es de un tipo, y si cae en la otra parte de la línea es del otro tipo. Y esto se puede entender aquí porque de acá para allá es más probable que sea hombre, porque igual pueden haber mujeres, pero la probabilidad es como toda esa colita. En cambio, que sea el hombre es como esta montaña grande. Y lo mismo para el otro caso, que de acá para allá es más probable que sean mujeres, porque los hombres está esta colita y en las mujeres está todo esto, ¿ya? Y por ejemplo, si el test de discriminante era igual como 1,67, si ahí te dicen como una persona mide 1,70 m, como es más probable que sea hombre, pero igual hay mujeres de 1,70 m, pero es menos probable. Cambio caso contrario si 1,60, es más probable que una mujer mida 1,60 aunque un hombre, aunque igual puede haber un hombre. Se entiende el concepto. Ya entonces para ya como entendido lo que había que hacer, el desarrollo es, ustedes tenían esta igualdad, pivotean a ambos lados, para así tener acá una normal 0,1 y otra normal 0,1. Luego, como ambas son normales 0,1, los puedo graficar en la misma curva, ¿ya? Y yo defino que la probabilidad que va a ser, esta probabilidad es igual a esta área, ¿ya? Porque es mayor a un H minúscula, aquí tomé todo esto como H. Y lo mismo para el otro área. Esto es una normal 0,1, tiene que ser menor a eso. En realidad están al revés, y ahora que me doy cuenta. Pero el concepto es el mismo. Para que estas áreas sean iguales, hay que usar la simetría de la distribución normal, en el que para encontrar áreas iguales, los puntos tenían que ser de signo contrario. Ya por eso les dije que esto sea M y este H no importa mucho, porque igual la relación se mantiene que es H igual a menos M. Ahí ustedes tienen esta igualdad. Y después despejan el C y ese es igual a eso. Luego les pedí que abordaran como dos casos particulares en que las varianzas eran iguales y una varianza era como muy grande respecto a la otra, ¿ya? Y esto se puede hacer como matemáticamente, pero yo lo hice con gráficos. Si las varianzas son iguales, estas curvas son idénticas, curvas idénticas pero desplazadas. Entonces, ¿en qué momento se cortan? En el punto medio entre las dos medias, ¿ya? Así que el C había sido el promedio de los H, digo de los mu M y mu H. Y luego, si que la varianza de las mujeres es muy grande, es decir, como que está distribuida en todos los tamaños, en el cambio los hombres o hay uno o todos miden lo mismo y es como una curva súper flaca casi sin grosor, ¿en qué momento se van a topar? Se van a topar prácticamente en donde está la media del H, ¿ya? Por lo tanto, C va a tender a mu sub H, ¿ya? Yo también salía como matraqueando. Ya esto fue como el análisis gráfico, por así decirlo, y era como que también buscaba que lo hicieran como para que vean cómo se comportan las curvas. ¿Y alguna duda con el P4? Ya. El P5 tenían una fuente emisora y mandaban dos veces una señal, como para que confirmar, dos veces la misma, como para confirmar que la señal que se mandó. ¿Ya? Y, me pasé.
Ya, lo que podían hacer era tomar una variable x sub i en que representa la señal recibida en el iésimo en vivo, ¿ya? Y el x lo podían escribir como el teta, la señal que se mandó originalmente, y el error. Y el error, depende del teta, porque si teta es igual a 1, es una normal 0, eso, y si se mide teta igual a 2, va a ser una normal igual a eso, ¿ya? Por lo tanto, a priori los x no eran independientes, ¿ya? A priori no. Y ahí nosotros queríamos saber cuál es la probabilidad que teta sea igual a 2, dado que x1 es mayor a 1,5 y x2 también es 1,5. Y aquí aplicaban Bayes y tenían eso, ya. Y aquí es cuando le dije que hay que utilizar una condición para asegurar independencia. Porque si yo fijo que teta es igual a 2, ahora yo sé que el error va a ser una normal, va a ser este tipo normal, ¿ya? Y como son normales idénticas, van a ser independientes, ¿ya? Así que ahora sí puedo decir que los x son independientes. Entonces, como los x ambos son normales 2,04 al cuadrado, el 2 es porque este tipo igual a 2, y aquí estoy una constante más una normal centrada en 0, entonces todo se reduce a calcular esto, ¿ya? Así que pivoteo, encuentro este valor, voy a la tablita y veo que es igual a 0,8, ¿ya? Y con eso tengo listo. Esto asumo que es igual a 0,5, que puedo tomar como idénticamente cualquiera de las dos tetas, y me falta calcular lo de abajo, ¿ya? Y lo de abajo lo que puedo hacer es aplicar probabilidades totales, en del que vaya a ser un teta por la probabilidad de escoger el teta, o dado el otro teta por la probabilidad de escoger el otro teta. Ya esto ya lo tenemos, esto les dije que era un medio, por lo tanto solamente nos queda encontrar esto, ¿ya? Y hago el mismo procedimiento, puedo, si tomo un teta igual a 1, fijo, fijo eso, aseguro independencia, lo puedo separar en dos, me queda al cuadrado y el x como una normal 1,03 al cuadrado, y también pivoteo, voy a la tablita y encuentro el valor. Finalmente encuentro el valor definitivo de esto utilizando probabilidades totales, encuentro ese valor, luego meto todo al bias y llego al resultado final. Y bueno, Rodrigo, el problema que tuviste al no encontrar los dos, que esto en vez de ser al cuadrado va a ser como a la 1. Y ahí por eso la probabilidad te va a variar. Pero en procedimiento, si lo hiciste bien, igual voy a tener voy a hacer un descuento como una décima lo más. Ya. Yo ¿Algún tengo otro una comentario? pregunta en eso. Dime, dime. Es que el enunciado creo que dice como que cada una es una normal 0, algo. Sí, 0 y la varianza. Ah, sí. Y después como que ocupamos el promedio como 1 o 2. ¿Eso por qué? O Ya. sea, Sí, no, sí. buena pregunta, Macarena. Ya que lo que pasa es que yo definí que mi x va a ser teta más una normal, ¿ya? Y la normal se entra en 0. Entonces yo lo que tengo es lo mismo que les comenté la vez pasada, que si yo tengo una normal, que va a ser el error en este caso, el error de una normal, entra en 0 y una varianza, y yo a esos errores les sumo un número, en este caso 2 por ejemplo, la normal va a ser la misma, pero ahora va a estar corrido en 2 unidades. Entonces, en vez de ser una normal 0, sigma, va a ser 2, sigma. Hizo una traslación. Ah, ya. Ahora Sí. entendí. Ujú, sí. Gracias. Sí, una buena pregunta. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Ya como un dato freak, esto en la realidad es así. Si ustedes como que se graban diciendo algo y como que lo grafican en MATLAB o lo que sea, van a ver que como que la curva de la voz no es como una curva suave, como las que salen los libros, sino que es como hecha con una mano como temblando. Y eso es el error, ¿ya? Y hay muchos tipos de error. El más común es el ruido. El más común de los ruidos, el ruido blanco, que es uniforme para todas las frecuencias. También está el ruido rosado, que creo que es como para frecuencia alta, y ahí los ruidos se clasifican por color. Ya, ¿algún otro comentario antes de pasar al auxiliar? Ya, démosle entonces. Bueno, este auxiliar, el auxiliar 10 va a tratar de estimadores, y creo que hasta aquí va a entrar en el control. Eso lo tiene que ver el profe mañana, y durante el fin de semana yo cacho que les vamos a subir el temario oficial. Ya, a grandes rasgos lo que vamos a ver van a ser criterios de estimación, principalmente el error cuadrático medio,
que esta es su fórmula como oficial, pero el error cuadrático medio podemos decir que va a ser igual a la varianza del estimador más esto. ¿Y qué es esto? Esto es el sesgo. Y el sesgo, si ustedes como que lo buscan en el diccionario, el sesgo es como desviación, ¿ya? Lo que representa qué tanto me desvié en promedio de lo que quiero estimar. Por eso es como la esperanza del estimador, es decir, el promedio de las veces que yo estimo, menos lo que quiero estimar, ¿ya? Eso es como qué tanto me desvía, ¿ya? Un sesgo al cuadrado, esto, el segundo término del error cuadrático medio. Y otro criterio de estimación es la consistencia, que es una fórmula ya, digamos, más fea, en el que dice que el estimador converge en probabilidad a lo estimado, a lo que yo lo estimado, ya cuando n tiende a infinito. Y esos son los criterios de estimación, pero ya, en estricto rigor yo puedo estimar de cualquier forma. Yo puedo decirme cuál, estírame la media, yo te puedo decir el segundo valor más alto, ya, pero una pésima estimación. Por eso hay como método de estimación, como que aseguren que mi estimador puede ser bueno, en menor o mayor medida. Ahí vamos a ver qué tan bueno es un estimador, depende de los criterios. ¿Ya? Buena pregunta. Dime. ¿Que el error cuadrático medio es lo mismo que la media cuadrática, pero con el teta igual a 0? Bueno, te sabría decir hacia la rápida. Voy a buscarlo y quizás lo pongo en el foro. Ya, vale, gracias. Ya, ya volviendo a los métodos de estimación, vamos a ver dos métodos de estimación. Primero el método de los momentos, en el que yo defino que la estimación de la esperanza de x a la k es igual al momento k, que es s, y mi estimador va a ser una función de los momentos. Ya, ojo, con el plural. Es los momentos. Mucha gente solamente trabaja con el primer momento. Ahí vamos a ver un ejemplo en que muchas veces el primer momento no apaña. Y a mí me tengo que pasar al segundo momento. Y si el segundo momento tampoco apaña, va a pasar al tercero. Pero en general siempre se llega hasta el segundo. ¿Ya? Pero eso, no se encierran en el primer estimador. Digo, en el primer momento. Hay más momentos. Y por último está el método de máxima verosimilitud, en el que ustedes calculan la verosimilitud de los datos, dado el estimador, y el estimador va a ser el valor tal que maximice la verosimilitud, ¿ya? Un poco para comparar ambos métodos, el método de los momentos es como más rápido, más sencillo de aplicar, porque es tomar los momentos y despejar, pero no es tan bueno como el método de máxima verosimilitud, porque este suele tener más propiedades, como por ejemplo, una de las consecuencias de maximizar la verosimilitud es que se minimiza la varianza, y al tener varianza mínima, voy a tener casi un mínimo error cuadrático medio. Ya, eso es como una consecuencia muy secundaria de la máxima verosimilitud. Y además la máxima verosimilitud tiene la propiedad de invarianza en que puedo meter como el estimador a una función y va a ser la función estimada. Ya eso también lo vieron con el profe. Así que todos los métodos tienen como sus pros y sus contras. Ya, ¿alguna duda de la materia? Antes de partir con los problemas. Ya, vamos a ver. Déjame tomar agua. ¿Qué significa el m punto a? ¿Dónde? Ahí en abajo, en método de los momentos, x1 a xn, una m punto a. Ah, muestra la teoría simple. Muestra la Muestra teoría la en este teoría caso. simple. Sin el, ya eso lo van a ver. Ah, ya, muestra la teoría. Es como una muestra de datos, pero tomada al azar. ¿Ya? No tomáis como los primeros, sino como que tenía una bolsa de bolitas y como que metís la mano sin mirar y sacáis. Ya. Ya, perdón, tengo problemas técnicos. Se quedó pegado. Ahí sí. Ya. La consistencia. Prueba que se asegura consistencia un estimador teta gorro n si el límite en el sesgo tiende a cero y la varianza también tiende a cero. Ya. Como les dije, un estimador es consistente si el estimador converge en probabilidad a lo que yo quiero estimar, cuando ya tiende a infinito. ¿Ya?
Y esto es lo mismo que decir la definición de una convergencia en probabilidad. El límite cuando n tiende a infinito de que la probabilidad de teta gorro con teta difiera a lo más, a lo menos en epsilon. Para cualquier epsilon mayor a 0. ¿Ya? Y eso es lo malo de la consistencia, por así decirlo. Porque para probar consistencia tengo como que calcular este límite y no es un límite para nada trivial. ¿Ya? Pero nosotros tenemos una herramienta, que es la desigualdad de Chebyshev. ¿Cómo olvidarla? La desigualdad de, vamos a escribir, Chebyshev. ¿Y qué dice esta desigualdad? Que la probabilidad de que un X difiera de un C es mayor o igual a un epsilon, y esa probabilidad está acotada por la esperanza de X menos el C al cuadrado dividido en epsilon cuadrado. Y ya. Si se fijan, esto es como muy similar a lo que yo quiero encontrar, ¿ya? A esta probabilidad dentro del límite. Pero hay que hacer algunos como cambios, por así decirlo. Yo tomo que mi X de la desigualdad de Chebyshev va a ser el estimador y mi C va a ser el parámetro que quiero estimar, ¿ya? De ese modo, ajustando Chebyshev a esto, primero la probabilidad va a ser mayor a 0. Bueno, por propiedades de la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Y me va a quedar la probabilidad de que el estimador menos lo que quiero estimar mayor o igual a epsilon va a estar acotado por la esperanza de la diferencia cuadrado de el estimador menos lo que quiero estimar al cuadrado. Ya, y aquí viene un truco importante. Primero, como yo sé que el sesgo de mi estimador tiende a 0, yo puedo decir de que la esperanza de mi estimador tiende a teta. Y como teta es igual a C, puedo decir que la esperanza del estimador va a tender a C. ¿Ya? Es decir, aquí yo en vez del C podría haber llegado y puesto la esperanza. ¿Ya? Así que eso voy a hacer. En vez de tener un teta ahí, voy a tener la esperanza del estimador. ¿Ya? Porque para un n grande, mi estimador es insesgado. Así que el parámetro y la esperanza son homólogos. Va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de hacer esto? Bueno, esto se va a mantener igual, no va a haber mayores trucos. Pero esto es la definición como formal de la varianza. ¿Ya? Es decir, esto va a ser la varianza de mi estimador. Y el epsilon no cambia. ¿Ya? ¿Y por qué un simple recordatorio? La varianza de X es igual a la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado. Y ahí esto es justamente lo que tengo. La esperanza de teta gorro menos la esperanza de teta gorro al cuadrado. ¿Ya? Así que puedo llegar y decir que esta es la varianza de mi estimador. Luego, para un n grande, la varianza de mi estimador tiende a 0. ¿Ya? Así que si ahora suelto el límite, voy a decir que esto tiende a 0. ¿Ya? Si ahora tomo un n grande, esto va a tender a 0, esto también tiende a 0 porque es 0. Por teorema del sándwich puedo decir que esto tiende a 0. Por lo tanto, yo tengo que la probabilidad de que mi estimador menos lo que quiero estimar mayor a epsilon
tiende a 0, por lo tanto, teta gorro tiende en probabilidad a teta, por lo tanto, teta gorro es consistente. ¿Y cuál es la gracia de eso? Porque ahora yo puedo asegurar consistencia sin necesidad de probar la convergencia en probabilidad, que puede ser complicado al tener un límite feo. Por lo tanto, lo único que tengo que probar es que mi estimador sea insesgado o su sesgo tienda a 0 y que su varianza tienda a 0. ¿Ya? Con esas dos cosas aseguro consistencia. Mucho más sencillo que tener que calcular el límite de una probabilidad en valor absoluto con un epsilon cuando tiende a 0. Así que eso. Esa es la gracia como esta pregunta, que puedan ver que la consistencia hay como un atrajo para calcular. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? Yo, Iván, no caché cómo pasaste de como entendí por qué la esperanza del estimador tendía como a lo estimado, pero no caché lo que hiciste después. Como que lo reemplazaste y de ahí para abajo no caché mucho. Sí, ya que lo que pasa es que como el sesgo del estimador tiende a 0, yo puedo decir que son insesgados cuando n es muy grande. Así que yo puedo decir que el C es igual al teta, es igual a la esperanza de teta gorro, ¿ya? Así que llegué y reemplacé el C acá. En vez de tener un C, tengo la esperanza de teta gorro. Ya, y luego esta esperanza con esto al cuadrado, por definición, es una varianza. Es la varianza del estimador. Y ahí llegué y reemplacé la varianza. Y luego tiré la varianza a infinito y me dijo que es 0. ¿Siguió claro con eso? Ah, ya Yo, sí, no me acuerdo. Gracias. Ujú. yo aún no entiendo cómo pasaste como de la primera línea a la segunda, como después de desigualdad de Chebyshev. De acá a acá, Sí, como que no entendí muy bien por ya. qué se reemplaza. Yo tomé la desigualdad de Chebyshev, pero como tomé unos reemplazos para adaptarlo a lo que yo quiero calcular, que es este límite. Porque esto se parece mucho a la primera parte de Chebyshev, ¿ya? Así que en vez de tener un X, tengo el estimador, en vez de tener un C, tomo teta, ¿ya? Ahí esto me quedó como tal cual. Y luego, como aquí reemplacé los X y los C, tengo que hacerlo también al lado derecho, ¿ya? Entonces me quedó en vez de un X, un teta gorro, en vez de un C, un teta, pero el teta es igual a la esperanza de teta gorro por el sesgo que tiene infinito, y me quedó de esta manera, ¿ya? Y así, y lo acoté por abajo, porque la probabilidad siempre es mayor o igual a 0. Ujú. Diego, no sé si he entendido tu pregunta. O sea, sí, parte de ella, pero no entendí por qué. O sea, cómo la esperanza de Teta Tongo, cómo sabes que tiende a C. Como que eso. Eso es por esto, porque me dicen que el sesgo tiende a 0. Por lo tanto, por un n grande, el estimador es insesgado. Y cuando el estimador es insesgado, la esperanza es igual al parámetro, en este caso teta. Vale, ya. Ya respondiendo a las dudas en el chat, sí, esto se puede ocupar en un control en la tarea, a menos que les pidamos como demuestre como esto, aunque no creo que pase. Y lo otro, déjenme ver, es que trabajamos como con equivalencia, así que se podía llegar y asumir que se probaron por los dos lados. Porque aquí la consistencia es equivalente a esto, y esta es la definición de una convergencia en probabilidad, por lo tanto también era equivalente. ¿Algo más? Ya entiendo por dónde va, creo. Es que esto, lo que nosotros queremos probar es que es consistente dado esto, asumiendo esto. ¿Ya? No queremos como probar la equivalencia de otro lado.
Si sabemos que es insegado y que la varianza tiende a cero, se tiene la consistencia. Sí. No era como para probar ambos lados, como equivalencia como de la consistencia se puede asegurar esto. No nos interesa como para este momento. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, porque ahora nos vamos a poner a estimar. Ya. La P2 dice que sea un X de 1 hasta n, una muestra de teoría simple, tal que cualquiera de los X distribuido con normal mu sigma cuadrado encuentre el estimador sigma gorro cuadrado de sigma cuadrado y analice su sesgo. Ya. Yo, no me dicen con qué método puedo estimar, pero voy a estimar como por el método de los momentos porque es el más simple. Y también porque tengo una normal y como para encontrar la verosimilitud en media fea, así que mejor trabajar con el método de los momentos. Ya. El primer momento es el promedio. Y sabemos que el promedio es igual al estimador de la esperanza. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso es un estimador para mu. Pero no es lo que quiero. No me sirve por ahora. Porque lo que yo busco es un estimador para sigma cuadrado por. ¿Ya? Mu por ahora no me interesa. Así que este es como un ejemplo de que el primer momento no apaña. ¿Ya? Porque no hay cómo sacarse un sigma de acá. Así que voy a trabajar con el segundo momento. ¿Y cuál es el segundo momento? Es este. ¿Y qué es el segundo momento? Es igual a la esperanza, al estimador de la esperanza de x cuadrado. ¿Ya? Y a priori aquí tampoco hay un sigma, pero ¿qué podemos usar? Podemos usar de que la varianza es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Ya? Y entonces yo puedo hacer el siguiente truco. Le puedo poner gorrito a todo. Me va a quedar estimador de la varianza, estimador de esto y el estimador de esto al cuadrado. ¿Ya? Sí, esto es legal de usar. Como si tengo una suma, puedo ponerle el gorro a un lado y le pongo gorro a las demás cosas. ¿Ya? Esto es legal, no es como un trucazo. Ya. Por lo tanto, yo esto lo tengo. Y este va a ser igual a mi segundo momento. Entonces me va a quedar como estimador de la varianza más el cuadrado del estimador de la media. Ya. ¿Y qué es la varianza? La varianza es sigma. Ya, entonces aquí ya me apareció sigma cuadrado, perdón. Aquí ya me apareció sigma cuadrado gorro, porque es la definición del estimador de la varianza. ¿Ya? Más el estimador de la media, es decir, mu gorro, es decir, el promedio al cuadrado. ¿Ya? Y aquí ya llevo y reemplazo simplemente y me va a quedar que sigma cuadrado es igual a la sumatoria de los xy al cuadrado sobre n, segundo momento, menos el promedio. Y ahí esto, si lo quiero escribir de una manera más bonita, voy a hacer unos trucos, principalmente ni quita ni pone, esto es cuadrado, perdón. Entonces me va a quedar el segundo momento, menos, ya esto fue un ni quita ni pone simplemente, ¿ya? Y ahora que voy a escribirlo de una manera como más conveniente, por así decirlo. Esto va a ser igual a la sumatoria de los xy al cuadrado sobre n menos 2 veces x. Ya, porque aquí tengo el 2 2x barra cuadrado, 2 veces el promedio al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tengo una vez el promedio por una segunda vez el promedio. Y aquí sale como el promedio al cuadrado. ¿Ya? Y esto lo voy a escribir menos más. Aquí la sumatoria de 1 veces n es n y ahí como
también un Nikita-Nippon. Ahora, si se fijan, todo es una sumatoria sobre n, así que lo que voy a hacer es factorizar por la sumatoria y por el n. Y me va a quedar así. La sumatoria de los x y al cuadrado menos 2x barra xy más x barra al cuadrado. Todo sobre n. Y luego, lo que está aquí adentro del paréntesis, si se fijan bien, es un cuadrado binomio. El primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces igual a la sumatoria de xy menos el promedio al cuadrado sobre n. ¿Ya? Y eso vendría siendo mi teta gordo. ¿Ya? Y eso es la estimación de la varianza por el método de los momentos. ¿Alguna duda antes de ver el sesgo? Sí, Dime. o sea, como esta parte a mí la materia como que me confunde mucho, la verdad, porque como que no entiendo como qué se logra buscar o como que no sé, me confunde mucho, como que al principio no entendí por qué no utilizaste el primer momento y fuimos buscando el segundo momento. Ya, porque lo que yo busco es encontrar el sigma gorro. El sigma gorro tiene que aparecer de alguna manera, ¿ya? Para completar mi proceso de estimación. Yo tomé el primer momento y no me apareció el sigma cuadrado, me apareció un mu gorro. No es lo que busco, yo busco otra cosa. Por lo tanto, como eso no me sirvió, tomo el segundo momento. ¿Y qué me dice el segundo momento? Pero Esto. el mugorro no nos sirve porque está como en función de algo que no conocemos, po, ¿no? O sea, que yo no busco estimar mu, entonces yo busco estimar sigma. Yo quiero el sigma. Como tú vas a una tienda, me dice, me da una bebida y le dices, no, tengo agua, Ah, no, yo ya. quiero una bebida. Entonces tú intentáis de nuevo, hasta que aparece el sigma cuadrado. Y así me apareció como el segundo momento, y ahí puedo decir que el segundo momento es igual a la estimación de la varianza, más el estimador de la media al cuadrado, ¿ya? Y ahí sí me apareció el sigma cuadrado, ¿ya? Y aquí utilicé como el estimador de mu, que es el promedio, ¿ya? Y ahí despejé el sigma cuadrado. Pero es como legal, como que la varianza, o sea, rayita, varianza de X o todos esos términos, podemos decir que son sigma, rayita y el otro también. Es que la varianza es sigma, po, y varianza gorrito es lo mismo que sigma cuadrado gorrito. Entonces, por eso puedo Ya, llegar y decir eso. ya. Ya, sí, esto es importante que entiendan como el método de los momentos, porque yo diría que la pregunta de estimación es como la más salvable del control 2, porque siempre hacen lo mismo. Estimar es utilizar el método una y otra vez. Sí. Así que si Y hacen mucho otra, ejercicio lo van a captar bien. Dime. y otra duda, la esperanza gorrito siempre va a ser X, o sea, la media. En una normal sí o sí. En Ya, otros como que depende si, bueno, no va a ser un mu, pero puede ser un lambda, por ejemplo. vale, vale, Pero el promedio siempre va a ser una estimación de la esperanza. vale. Letra que tenga, mu, sigma, no, mu, c, lambda, la letra que sea, la media, siempre. ¿Algo más? Ya, porque ahora vamos a ver el sesgo. Para ver el sesgo, lo que primero tenemos que ver es que vamos a tener que calcular la esperanza de nuestro estimador, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos da que la esperanza de nuestro estimador es sigma cuadrado, el estimador es insesgado, y que un estimador sea insesgado es como lo mínimo que se le pide, como de las cosas buenas, como la más básica que tiene que tener, ¿ya? Y vamos a calcular eso. Por lo tanto, yo calculo la esperanza de... Pero bueno, yo veo y es como medio feo de calcular, ¿ya? Pero yo sé que si bien esto es sigma cuadrado gorro, esto también es sigma cuadrado gorro, ¿ya? Así que puedo llegar y tomarlo también como sigma cuadrado gorro.
esto va a ser igual al segundo momento menos el promedio al cuadrado. ¿Ya? Y ahora aplico las propiedades de la linealidad de la esperanza. Se me va a quedar la sumatoria de la esperanza de xy al cuadrado sobre n menos la esperanza del promedio al cuadrado. Ya aquí voy a aplicar esto nuevamente. Ya voy a despejar como esto en función de la varianza más la esperanza al cuadrado. Esto se llama como caracterización de la varianza, lo van a ver en algún par de libros. Eso que busquen más. Esto me va a quedar la sumatoria de la varianza de xy más la esperanza de xy al cuadrado. Menos la varianza del promedio más la esperanza del promedio al cuadrado. Ya. Esto es igual a sigma. Esto es igual a mu al cuadrado. Ya, la varianza del promedio, esto lo hemos calculado en clases pasadas, así que si alguien no lo capta al principio me puede avisar, pero sabemos que es sigma cuadrado, hasta también el cuadrado, sobre n. ¿Ya? Y la esperanza del promedio siempre es la esperanza de las variables sueltas, es decir, mu cuadrado. Está al cuadrado. ¿Y alguna duda de esto? Ahí cuando empezaste a trabajar con la esperanza, ¿Ya? el, ¿En cuál de eso que todos? está al cuadrado lo separaste, ¿no? No, arribita de eso. ¿Esto? Sí. No, como que no falta algo ahí, ¿o no? No, que lo que yo hice es que tomé esto. Tomé esta igualdad. Porque esto también es sigma cuadrado borro. Pero aquí solamente lo que hice todo este procedimiento para escribirla más bonita. Ah, ya. Así que en Dale. teoría es lo mismo. No directamente, pero es lo mismo. Ya, continuando con eso, me va a quedar que va a ser igual a la sumatoria de sigma cuadrado más mu cuadrado sobre n más menos sigma cuadrado sobre n menos mu cuadrado. Ya, aquí ¿qué hago? Aquí tengo una sumatoria n veces de esto, así que los n con los n se van. Y me va a quedar sigma cuadrado más mu cuadrado menos sigma cuadrado n menos mu cuadrado. Los mu se me van, me va a quedar sigma cuadrado menos sigma cuadrado sobre n. Factorizo por sigma cuadrado, me queda n menos 1 sobre n. Y esto no es igual a sigma cuadrado. Por lo tanto, mi estimador sigma gorro está cejado. Así que no es tan buen estimador como creíamos. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? A nuestro podemos crear un nuevo estimador, sigma 2 gorro, ¿ya? Y le podemos quitar, es decir, dividir lo que nos sobró. Es decir, yo tomo mi sigma gorro anterior, le resto, le divido lo que yo no quiero que tenga, y ahí me dará un estimador incejado, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos queda. Mi sigma cuadrado gorro es igual a esto, así que me va a quedar la sumatoria de los xy menos el promedio al cuadrado sobre n, dividido en n menos 1 sobre n. Ya los n con n se van, y me queda n menos 1. Ya, esto se conoce como varianza muestral, o más coloquialmente como el estimador insecado de la varianza. Esto es bastante importante porque más adelante van a estimar muchas veces la varianza. Entonces ustedes les dicen, den un estimador de la varianza. Ustedes toman y dicen esto. Pum. Uso este estimador porque es insecado, porque es más bacán. Porque así sigma doble gorro cuadrado es insecado.
y yo quiero que el estimador idealmente sea insecado, porque es algo bueno que sea insecado. ¿Alguna duda con esto? O sea, tú dices llegar y usar eso último, o llegar y en base al anterior, dividirlo por algo para que quede bueno. No, ¿A qué ustedes te como les refieres? dicen, vamos a trabajar con un estimador de sigma cuadrado. Y no les dicen estimador, usen este. Porque este es Ah, ya. insegado y este es más bacán, sí. Se llama varianza Dale. muestral, la van a ver como mucha literatura. Porque esto es como, así como cuando ustedes como calculan la varianza como en Python y cosas así, lo que hace es como meter los datos a esta fórmula y calcular la varianza. Solo que están trabajando con millones de datos. Así que por eso como converge muy bien. Iván, no caché bien la última parte, o sea, lo que dijiste de eso último. Acá, Sí, eso mismo. tú dices como de acá a acá, o del estimador está sesgado a lo de abajo. No, que lo que está preguntando el compañero antes, como de utilizar eso que digamos. Ah, ya que si más adelante ustedes les piden un estimador para la varianza una normal, usan esto. Pueden llegar y usar esto. Ya, perfecto. Sí. Y otra duda, ¿por qué no podíamos ocupar como con n tendiente a infinito? Para Eh, hacer que el estimador fuera sesgado, o sea, insesgado. ya que no siempre van a tener una cantidad de n datos que tiende a infinita. Pueden trabajar con 10 datos, por ejemplo. Y ustedes quieren calcular Ya, la perfecto. varianza de esos 10 datos y como que esto no va a ser, este estimador no va a ser tan bueno. Va a ser mucho mejor este. Ya. Pero entonces con n tendiente a infinito, los dos estimadores no deberían llegar al mismo, ¿o no? Ya, es que ambos estimadores son consistentes, porque Ya, el sesgo y la varianza tiende a ser. ya, perfecto. Sí, pero tiene que Gracias. ser un n grande y no siempre van a tener n grande. Ya. A mí ¿Alguna me otra duda? quedó una duda de cómo Dime. pasaste, o sea, del paso donde dice está cejado hacia Ya, sigma dos gorritos. sí, ya que este estimador, el sigma cuadrado gorro, está sesgado, así que no es tan buen estimador. Entonces yo como por ocioso, no es parte de la pregunta, sino que es como un dato extra, les dije, ya, pero construyamos un estimador que esté insesgado. ¿Y cómo puedo construir un estimador que esté insesgado? Puedo tomar el estimador sesgado y quitarle lo que lo hace sesgado, es decir, quitarle esta parte, extirparlo. ¿Y cómo lo hago? Dividiéndolo, ¿ya? Y al dividirlo me dio esto, que es un estimador que si ustedes como que calculen la esperanza, les va a dar que igual a sigma, por lo tanto es insesgado, por lo tanto un mejor estimador. Ya, ahí me quedo. Sí, ya, bacán. ¿Alguna otra Gracias. duda? Ya, que vamos a hacer un break. Iván, Dime, sorry. dime, dime. Es más que nada que decía que, o sea, la pregunta decía, no, ya lo vi. Ya. Ya, bueno, entonces vamos a hacer ahora el break. De aquí a las 4:03. ¿Ya? 5 minutos. Nos vemos.
Diego, estoy desmuteado por si acaso. Ya, ahora volví. ¿Alguien tiene algún comentario? Ya, vamos a la B3. Bueno, la pregunta se ve larga, pero es por anuncio en realidad. No es mucho lo que hay que hacer. Ya, el problema que tienen las industrias con un alto consumo inductivo de electricidad, como motores, transformadores, etcétera, que afectan la estabilidad o voltaje de toda la red a la que pertenecen al alterar el parámetro, a un parámetro del sistema eléctrico. Para evitar este problema, se les exige que tengan un banco de condensadores, que son equipos de muchos condensadores iguales, conectados en serie paralelo entre sí. De una metalurgia se les contrata, dado sus conocimientos en probabilidades, para estimar la duración del nuevo banco capacitivo en paralelo que compraron. Sabiendo que estos compuestos de n condensadores y la duración unitaria de cada uno se modela como una variable aleatoria exponencial de parámetro alfa. Determine por el método de los momentos, aquí me lo exigen, un estimador para teta que es igual a 1 sobre alfa. Y vea su sesgo. ¿Ya? Vamos a ver. Nosotros queremos estimar el teta, que va a ser igual a 1 sobre alfa gorro. Por lo tanto, como estoy trabajando con una exponencial, una exponencial de parámetro alfa, la esperanza, es decir, la media de una exponencial es 1 sobre alfa. Entonces lo que yo tengo es una estimación de la media, ¿ya? Esto es lo mismo que esto, porque la esperanza de una exponencial es eso, el parámetro alfa. Por lo tanto, yo digo que esto es el promedio. Por lo tanto, por el método de los momentos, un estimador de teta es el promedio. ¿Ya? Simple. Y tengo que ver su sesgo. Para eso, tomo el estimador, lo evalúo, le calculo la esperanza del estimador, que es el promedio, y la esperanza del promedio es igual a la sumatoria de las esperanzas solas sobre n. Me queda la sumatoria de 1 sobre alfa, que es la esperanza de una exponencial, sobre n. Aquí tengo n veces 1 sobre alfa, por lo tanto esto con esto se va. Esto es igual a alfa, que es igual a teta. Por lo tanto, teta gorro es insecado.
Y aquí apareció el caso fácil del método de los momentos. Tomé el primer momento, justo me apareció el estimador de la media, así que me quedo con el primer momento. No hay nada más que hacer, no me meto con el segundo, ni con el tercero, ni con nada. Y además, al evaluarlo, me veo que es sesgado porque es igual al parámetro. El parámetro no, parámetro gorro. Por lo tanto, tengo un relativamente buen estimador. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Es como el último caso del método de los momentos que vamos a ver, porque el siguiente es con máxima verosimilitud. ¿Cómo Dime. cómo uno puede cachar? O sea, si puedo llegar a la solución rápido con un método, ¿puedo llegar igual de rápido con el otro? Como en el caso de que, por ejemplo, un ejercicio esté diseñado para hacerse con método de los momentos, y yo de puro pavo traté de hacerlo con el otro y resulta que sea más difícil. Mm. Sí, eso puede pasar, por eso muchas veces somos explícitos con el método. Ah, ya. Sí. Ahí van a ver como más ejemplos. Pero aquí, como aquí le dijimos, usa el método de los momentos. Porque creo que sí, este era mucho más fácil con el método de los momentos. Ujú. ¿De alguna otra duda del método? ¿Cuál era el estimador en ese caso? Que El no estoy estimador prestando es el atención. promedio. Ah, ya, perfecto. Sí. Ese. Ujú. Porque toma el puro primer momento. Vamos a pasar a la B. Sabiendo que si x de 1 hasta n es una muestra aleatoria simple tal que x distribuye como un exponencial, que es como exactamente lo que les dije anteriormente, el mínimo de esas muestras, es decir, como si tomo muchas muestras y me da como 1, 2, 8, 18, 13, 2, y el mínimo es 1, esto me dice que es igual a 1. Como, ya el mínimo de un conjunto de exponenciales y distribuye como una exponencial n alfa, en donde n es la cantidad de elementos que tengo de la muestra. ¿Ya? Por lo tanto, de un nuevo estimador teta doble gorro usando lo anterior. Puede ser medio sacado a la manga, así que pongan atención. B parte 1. Yo voy a mirar cuál es la esperanza del mínimo de los X. ¿Ya? Y si yo calculo esta esperanza, como esto distribuye como una exponencial n alfa, esta esperanza va a ser igual a 1 sobre n alfa, porque este es el parámetro de la exponencial. Luego me pongo a pensar, si yo tomara como nuevo estimador el mínimo, y como que le calculo el sesgo, me estaría sobrando como un 1 sobre n, porque esto sería igual a teta sobre n. Entonces, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Y que mi estimador sea insesgado, hacer lo mismo que anterior. Le saco todo lo que me hace sesgado, ¿ya? Así que como que en vez de tener que sacarle todo eso a mi estimador, en este caso simplemente tengo que sacarle el partido n. ¿Y cómo lo hago? Multiplicándolo por n. ¿Ya? Así, si mi nuevo estimador es igual a n por el mínimo de los x, y esto le calculo la esperanza, voy a tener que ser la esperanza de n por el mínimo. El n sale y me va a quedar por la esperanza del mínimo, y la esperanza del mínimo es 1 sobre n alfa, va a quedar 1 sobre n alfa, los n con s me van, es igual a 1 sobre alfa, y es igual a teta. Y así, esto es un ejemplo, una estimación al ojo, por así decirlo. Como que yo me dieron una variable, y yo digo, esto lo puedo tomar como un estimador. Y como que lo tomo, y lo arreglo, para que me quede insesgado y sea como relativamente un buen estimador. Porque eso es como lo que yo les dije, que como la característica más básica de un buen estimador, que sea insesgado. ¿Ya? Así que así construí un teta doble gorro que es insesgado.
pero sin construirlo con ningún método. ¿Alguna duda con esto? Iván, yo tengo una duda, Dime. anda como denunciado. O sea, comprendo esa parte de que si tú tomas un estimador buscáis que sea insegado porque es como mejor, ¿Sí? pero como dice, de un nuevo estimador, si yo doy un nuevo estimador y no está o sea, no es insegado, ¿daría lo mismo? Sabes que tendríais que argumentar muy bien por qué tomaste ese estimador. Porque yo tomé este estimador y mi argumento fue porque es insegado. ¿Ya? Y Ah, eso ya, fue como... Por eso ya llegué y bueno, tomé eso. buenísima, gracias. ¿Mm? Bueno, el control todavía no está hecho, así que no les puedo adelantar nada. Iván, Dime. no sé si será casualidad o siempre pasa así, que como en la P2 teníamos dos variables, se usaba como el segundo momento, si es que queríamos el estimador de la segunda variable, y en este caso como tenemos una, tomamos como el primer momento. No sé si será una casualidad o es como algo que suele pasar. Sí, una casualidad. Y les digo cuál no es casualidad, cuál es como la que rompe esa casualidad, el propuesto. Si lo Es hacen, ahí que, van a cachar. sí, Spoiler. entonces en ese caso, ahora me nació la duda de por qué en la P2 tomamos como el primer momento como para, para el estimador de la primera variable y el segundo momento para el estimador de la segunda variable. Sí, eso Si es que fue fue una casualidad, una casualidad. Sí. entonces ¿cómo cachai cuál momento es para cuál variable? Es que por eso les dije, ustedes parten con el primer momento. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Toma el segundo. Sí, sí, pero me refiero, por ejemplo, en la P2 pusiste que el primer momento era igual al estimador del mu en ese caso. ¿Sí? ¿Cómo cachaste que era ese y no del otro, por ejemplo? Porque el primer momento es una estimación de la esperanza de x a la 1. Es decir, una esperanza de la media. Una estimación de la media. Y la media es mu. Por eso. Ya, ok. Sí. Entiendo. Y la segunda variable salió de acá. En de que esto es igual a la varianza más algo, entonces estimo la varianza y la varianza es todo el signo. De ahí como que sale. Claro, sí, ya. Ujú. Gracias. Ya, ¿alguna otra duda? Iván, Dime. el teta sigue siendo el mismo que el que nos pusieron en A. Sí, el teta sigue siendo 1 sobre alfa. Ya, ya, perfecto. Ujú. Ya vamos a pasar a la parte 2. Dice, compare los errores cuadráticos medios de los estimadores encontrados. Ya. Yo les dije que el error cuadrático medio se separa en la varianza y el sesgo al cuadrado. Pero como ambos estimadores son insesgados, el sesgo es 0. Es decir, en este caso, en los casos en que un estimador es insesgado, el error cuadrático medio coincide con la varianza. ¿Ya? Así que vamos a encontrar el error cuadrático medio. Ya como les dije, en este caso, al ser insesgado, el error cuadrático medio de teta de teta gorro va a ser igual a la varianza de teta gorro. Y lo mismo va a pasar con teta doble gorro. Y repito, para que no se confundan, esto es solo porque son insesgados. Si tuviera sesgo, el sesgo se le suma a la varianza para encontrar el error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces vamos a pasar con la primera varianza. Valor de teta, gorro. Cuadro estimado de teta gorro, el promedio. ¿Y que dijimos que era la varianza de un promedio? La varianza del promedio es igual a la varianza de las variables sueltas sobre n. ¿Y cuál es la varianza de una exponencial de parámetro alfa? 1 sobre alfa cuadrado. Es decir, n alfa cuadrado. Ujú. Luego, la varianza de teta doble gorro sería igual a la varianza de n por el mínimo de los x. La constante sale al cuadrado por propiedad de la varianza y me va a quedar la varianza de el mínimo de los x. El mínimo de los x distribuye como una exponencial de parámetro n alfa. Por lo tanto, su varianza va a ser 1 sobre n cuadrado alfa cuadrado. Entonces n cuadrado sobre n cuadrado alfa cuadrado. Ya, aquí si se fijan, dieron varianzas distintas. ¿Ya? Y eso es porque
porque son estimadores distintos. Así que, dado que tienen sesgo, ambos tienen igual sesgo, algo los tenía que diferenciar. ¿Y qué los diferencia? El error cuadrático medio. Igual tiene mayor error cuadrático medio, el segundo, el que estimamos al ojo. ¿Por qué? Porque si yo tomo un n mayor a 1, que es como, yo diría que en todos los casos, nunca voy a hacer una estimación de un dato, esto cada vez se va a hacer más chico a medida que aumente el n. Por lo tanto, cada vez a n más grandes, el error cuadrático medio va a ser menor. En cambio, este siempre va a tener el mismo error cuadrático medio, no importa cuántos datos tomemos. Por lo tanto, el error cuadrático medio de teta gorro es menor al error cuadrático medio de teta doble gorro. Entonces, por este parámetro, como si fuera una competencia, por este criterio, el teta un gorro es mejor, porque tiene menor error cuadrático medio. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Iván, ¿Sí? el que salga el n cuadrado de la varianza de teta 2 gorro es como propiedad de la varianza, ¿no? Sí, propiedad de la varianza. Siempre las constantes salen al cuadrado de la varianza. Ya, perfecto. Gracias. No tomaste como el valor de sesgo porque son estimador insesgado, ¿no? Exacto. Por eso en este caso particular el error cuadrático medio igual a la varianza. Pero el primer estimador, el con solo un gorrito era insesgado, ¿no? Sí, Sí. acá está. Insegado. Ah, bueno. ¿Mm? ¿Alguna otra Iván, duda? Iván, Sí, dime. ¿puedes como a la otra página, please? ¿A esto? Sí, a esa. ¿Por qué en la varianza de... creo que ya entendí. Es n cuadrado, dividido en n cuadrado del teta 2 gorro porque la esperanza, o sea, la varianza del mínimo de x y es... Puta, me confundí. La esperanza, o sea, si la esperanza del mínimo de x y es 1 partido n cuadrado alfa, o sea, 1 partido n alfa, ¿cierto? Sí. Ya, y la varianza siempre es como al cuadrado de eso para la exponencial, ¿o no? Si la exponencial es, la varianza de una exponencial es 1 sobre el parámetro al cuadrado. Y como que este parámetro Ah, n ya. alfa, sale al Ya, cuadrado. perfecto. Ujú. Ya, gracias. Ya. O sea, la C que es comentar en realidad. ¿Qué ventajas prácticas relacionadas al escenario que plantea el problema tiene teta doble gorro sobre el primer estimador calculado? Porque ya encontramos que teta un gorro es mejor, o sea, en cuanto a error cuadrático medio. Pero ¿qué ventajas tiene teta doble gorro? Ya, partiendo de esto no tiene ninguna, esto se hace como por cachativa, no hay necesidad de tener conocimientos de condensadores ni nada eléctrico. Vamos a ver cómo son los estimadores. El estimador de un gorro es igual al promedio. Y el estimador 2 gorro es igual al mínimo de las duraciones por n, la cantidad. Entonces imagínense que ustedes están como con un cronómetro tratando de encontrar como los estimadores. Para encontrar el primero, ustedes tienen que esperar que fallen todos, anotar como los números, a qué tiempo fallaron, y se calcula el promedio. Y ellos se pueden demorar mucho tiempo, porque la exponencial, su dominio es infinito, así que uno puede dejar de funcionar a un segundo y otro en 2 días, ¿ya? Por lo tanto, no muy buen prácticamente. Pero el segundo, ustedes tienen que esperar que falle el primero, anotan el tiempo, lo multiplican por la cantidad de condensadores y ya lo tienen, ¿ya? Este es más fácil de calcular como prácticamente, en el momento. En cambio, aquí tienen que esperar que todos dejen de funcionar. Y no necesariamente tienen que saber condensadores, pueden ser puentes que se caen, cañerías que se tapan. Lo importante es que entiendan que la X modela una duración de algo, ¿ya? Y, y esa es la ventaja que tiene el segundo estimador. ¿Alguna duda? Y ahora que vamos a ver el último método de estimación, es bastante sencillo como en cuanto a la matraca, es siempre hacer lo mismo. No es como el método de los momentos, que como usted tiene que aparecer la variable y si no aparece trabajáis el otro, no, esto siempre es lo mismo. Ya, vamos a ver esto. La P4 dice sea X con densidad eso, y sea X desde 1 hasta N una muestra aleatoria. Determine el estimador de máxima verosimilitud de lambda gorro
lambda gorro de lambda con c conocido. Es decir, aquí tienen dos variables, lambda y c. Yo voy a asumir que c es conocido, c es como 1000, por ejemplo. Entonces, como el c es conocido, es un número más, no lo tengo que calcular, pero el lambda sí lo tengo que calcular, porque es lo que quiero estimar. La P4 dice que tenemos que encontrar el estimador de máxima verosimilitud. Por eso, primero tenemos que encontrar la verosimilitud. La verosimilitud se define de la siguiente manera. La verosimilitud se obtiene con la pitatoria desde 1 hasta n de la función densidad de lo que quiero. ¿Ya? Y la función densidad es dato. Está ahí. Por lo tanto, mi verosimilitud va a ser la pitatoria de esto n veces. ¿Ya? Es decir, va a ser la pitatoria de lambda por exponencial de menos lambda x1 menos c. Y esto lo puedo escribir de manera más bonita como lambda a la n o la exponencial de menos lambda o la sumatoria de xi menos c. Ya. Y yo como quiero encontrar el máximo de la verosimilitud, lo obvio, por así decirlo, es tomar la verosimilitud, derivarla respecto a mi variable y así la matraqueo. Pero yo aquí como que tengo una exponencial y como que me dan cosas medias feas de derivar y después optimizar. Por lo tanto, yo puedo hacer un truco, que es el truco del logaritmo. Porque si yo tengo una función monótona, el logaritmo respeta la monotomía. 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 No sé si la dije. Ya, así que lo que yo tengo que hacer es aplicarle logaritmo natural a la verosimilitud. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Va a salir una nueva verosimilitud que podríamos llamarla L chica, que va a estar en función de los datos y de mi parámetro, y va a ser igual al logaritmo natural de la L grande. No hay más trucos que eso. Entonces va a ser el logaritmo natural de lambda a la n por la exponencial de menos alfa, la sumatoria de los xi menos c. ¿Ya? Y aquí esto es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el producto del argumento del logaritmo es igual a la sumatoria y las exponenciales salen del logaritmo, muchas propiedades como que sirven para acá. Y a esto, si aplico las propiedades del logaritmo, me va a quedar n por el logaritmo natural de lambda menos lambda por la sumatoria de los xi menos c por logaritmo natural de. Pues el logaritmo natural de exponencial, 1. ¿Ya? Así que esto lo puedo eliminar. Y aquí sí tengo algo mucho más sencillo, ¿ya? Como para encontrar el máximo. Así que lo que resta es derivarlo respecto a lo que yo quiero estimar, en este caso lambda, igualarlo a 0 y todo lo que hace en econo, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. La derivada de la verosimilitud respecto a lambda, evaluado en lambda gorro. Y aquí la derivada de eso es n sobre lambda menos la sumatoria de los xi. Luego impongo que esto sea igual a 0 por propiedad de optimización. Y lo único que tengo que hacer es despejar mi lambda gorro, ¿ya? Y esto es igual a, lambda gorro es igual a n sobre la sumatoria de los xi menos c. O escrito de una manera más bonita, uno sobre el promedio menos c. Y ese es mi estimador por máxima verosimilitud, ¿ya? Bueno, esto es como el caso más complicado, por así decirlo, más allá de la matraca de la verosimilitud.
¿Por qué? Porque lo que teníamos originalmente no nos sirvió y tuve que trabajar con el logaritmo. Pero no hay nada como que vaya más allá de eso. A lo más les puede quedar como en vez de ser algo como bonito, algo más feo, pero igual es completamente derivable. Y también nunca le vamos a poner trampas como que en vez de un máximo va a ser un mínimo, así que tienen que sacar la segunda derivada, eso no es necesario. Si es que está bien hecho el procedimiento, el máximo va a ser lo que encuentren ahí. Ujú. ¿Alguna Iván, duda? Dime. sí, yo tengo una duda. Es que no caché por qué hiciste la pitatoria y como que me enredé porque en la fórmula sale como que hay que sacar como el máximo y aquí hicimos la pitatoria, no caché por qué. Ya, porque lo que yo quiero encontrar es el máximo de la verosimilitud. ¿Y qué es la verosimilitud? La pitatoria de las densidades, por definición. Y después aplico el máximo. Primero tengo que tener la verosimilitud. O sea, aquí lo estábamos buscando, entonces, o sea, estábamos buscando como el- o sea, que no caché que estábamos buscando en realidad. Tenemos que encontrar se define que el estimador de máximo de Verosimilitud de teta es el teta gorro, tal que esto sea máximo, tal que el L sea máximo. Y para encontrar que el L sea máximo, primero tengo que encontrar el L, ya para saber cómo, por dónde está el máximo. Y con el L definido, yo busco el lambda gorro, tal que se me cumpla la condición de máximo. Y para eso tomé el L, lo derivé, lo igualé a 0. Ah, claro, ya. Sí. Sí, ya te entendí. Ujú. Muchas gracias. Ujú. ¿Algo más? Pero ahí al final fue como, ya tengo, o sea, al final tenía ahí que todo eso era igual a esto otro y le sacaste la derivada. Y Sí, para después esa encontrar el expresión de la máximo. izquierda, que es como derivada de L con respecto a A lambda, al parámetro que lambda, quiero creo que es. estimar. Siempre la Después derivada respecto. eso como que desaparece, eso como que da lo mismo. ¿Cómo? Después eso, ¿dónde queda? ¿O eso lo dejáis botado nomás? ¿El lambda tú dices? No, o sea, como esa como expresión de la izquierda. ¿Esto? Lo demás de la esquinita, ¿Esto? la otra esquina. Iván, según ¿Esto? yo, se refiere a Eso. si ese que es Sí, ¿qué cero pasa con eso? porque el máximo. ¿Cómo? Háblame de uno, por favor. O sea, tú lo que haces es derivas eso, ¿Sí? ya, y tú dices que es igual a cero. Sí. Y después Para... trabajas con eso nomás. Sí. Ah, ya, Ujú. ya, eso, eso. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ya. Bueno, la parte B de esa pregunta queda propuesta y hacer lo contrario. Ahora el lambda usted es un número conocido y tienen que estimarse. Ya como hint les doy una frase. Em, si una función por derivada no se puede encontrar el máximo, no quiere decir que tenga máximo. Como por ejemplo esta función. La función es x cuadrado entre 0 y 1. Si ustedes derivan, no van a encontrar un máximo. Pero por el teorema de Weierstrass, dice que una función continua en un intervalo cerrado tiene un máximo, que es acá. Y les puede ser útil para la parte B. ¿Ya? Eso es como el hint. Que la derivada, que no se pueda calcular el máximo por derivada, no quiere decir que no tenga máximo. Tienen que encontrarlo de otra manera. Eso. ¿Alguna otra duda? Eso sería como evaluando los límites. Puede ser. No voy a decir nada. Ahí ustedes la tienen que Ya. cranear. Y también como un dato extra, este propuesto y este que es del método de los momentos es como lo más rebuscado que van a encontrar en momentos, digo en estimadores. Así que si los logran sacar antes del control, yo creo que va muy bien con estimación. Ya. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda sobre la tarea un poco, Dime. que me respondieron en la P4 parte 2, Ya. que pruebe que ρ es el coeficiente de correlación de X con Y, pero me respondieron que debía como calcular
el RO es de la distribución, pero como que quedé igual, como a qué se refiere la distribución, como que es una fórmula, no sé, como que no, no entiendo. Ya. Que tienes que calcular el nuevo RO, el nuevo de las nuevas variables, ¿ya? En No, función pero en de la tu parte volumen. 2, en Ah, la parte 2. pregunta, sí, al final. Ah, ya. El RO, Ujú. aquí aparece un RO, ¿cierto? Sí, Ya tienes que probar que este RO es el coeficiente de correlación. vale. Ya. Porque tú tienes X e Y que son variables y tienen una correlación entre las dos. Tienes que probar que esa correlación es el RO. Ya, vale. ¿Ya alguna otra duda? Ya, este último control que hago, auxiliar que hago antes del control. Y así como consejo, les puedo decir que sé que Pautear es una institución dentro del plan común, pero les aconsejo que vean bien los auxiliares, vean todas las preguntas y ahí cuando ya no tengan dudas, pasen a los controles. ¿Por qué? Porque muchas veces, justo no pasó en este, pero muchas veces el profe nos sugiere preguntas para ponerlo en los controles y quizás lo hace por algo. Por ejemplo, en el auxiliar 4 entró un circuito y en el control apareció un circuito y lo sugirió el profe. Así que repasen bien los auxiliares y después si quieren comienzan a pautear. Pero auxiliares como el core tiene que ser el core del estudio. ¿Alguna duda para ir cerrando? Ya, pues entonces yo cacho que voy a llegar hasta allá. Repasen todo esto, lo que están acá y lo que están viendo la grabación. Estimar es importante para el futuro del curso y para el control. Así que háganlo. Cualquier cosa me la hacen llegar, como por el medio que prefieran. Estaba medio colapsado esta semana, pero voy a tratar de contestar lo más pronto posible. ¿Ya? Así que eso, que les vaya bien. Nos estamos viendo.